Un saludo, queridos seguidores, queridos mecenas de disidentia.com. Nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es cada vez más agudo, aunque no siempre está en los medios de comunicación, pero ya forma parte de nuestra vida cotidiana, que es la nueva Inquisición. Es decir, el prohibido, la prohibición tácita, ¿no? A través ya solo, no de la ley, en la inmensa mayoría de los casos, en los países más o menos democráticos, sino en la prohibición tácita y en la persecución evidente de aquellas opiniones y personas que opinan de forma inconveniente, sobre todo que opinan cuestionando una serie de dogmas que hemos calificado en disidencia como nuevas religiones, ¿no? Religiones que aspiran a ser obligatorias a través de la legislación y a través del Estado. Hay un caso muy reciente que vamos a utilizar como palanca, ¿no?, punto de arranque, que es el de Gina Carano, esta actriz norteamericana, protagonista de la serie de la compañía esta de fábrica de dinero que es Lucas, ¿no? George Lucas, la productora de George Lucas, que hace una serie que se llama The Mandalorian, que es como una especie de, bueno, pues relacionado con la Guerra de las Galaxias, de una serie de personajes, una digresión del tema principal de la Guerra de las Galaxias, que tiene un enorme éxito en Estados Unidos y que uno de los protagonistas o personajes principales es Gina Carano, y que por hacer una serie de declaraciones políticamente incorrectas ha sido fulminada y despedida de forma fulminante de esa serie, y lo que es más es que incluso las compañías que hacían merchandising con la imagen de esta mujer, pero no de la mujer, sino del personaje que encarnaba en esta serie, han decidido eliminar cualquier referencia a ese personaje, los muñecos, las fotos, las caras, lo que sea, directamente borrarla como si nunca hubiera existido ese personaje en la serie. Es decir, han mezclado la ficción y la realidad con tal de acabar con Gina Carano, porque ha dicho cosas pues, que podrás compartir o no, pero bueno, tiene el derecho de decirlas, pero sin embargo, en la práctica parece ser que no tenía el derecho a expresar su opinión, la compartiera alguien o no la compartiera nadie. Sí. Y para hablar de este tema y para tratar este tema, tengo conmigo a nuestro amigo Dante Augusto Palma, que como ustedes sabrán, y si no se lo recuerdo, es politólogo y filósofo, o mejor dicho, lo ponemos al revés, es filósofo más que politólogo. Politólogo por obligación, porque hoy en día ya saben ustedes que la politología es una ciencia que todo lo abarca y hay que estar muy ducho en ella para poder opinar de lo que sea. Entonces, por lo pronto, él viene ya con las herramientas y con los utillajes preparados para que ningún politólogo se sienta en una posición superior al conocimiento de nuestro sabio amigo Dante. Un saludo, Dante. Gracias por estar aquí conmigo. Hola Javier, bueno, gracias. Gracias por la presentación también. Pues nada, Dante, yo te diría que directamente me digas qué te parece, bueno, te parece, es un poco estúpido, pero realmente, ¿tú crees que una sociedad abierta puede permitir que ocurran cosas como la de esta actriz norteamericana? Es decir, puede permitir, si no hay más remedio, pero ¿es presentable que ocurran estas cosas? Sí, hiciste una buena introducción y me parece que además el caso vale la pena porque prácticamente cubre todas las aristas del asunto, de lo que en general se conoce como políticas de cancelación. Bueno, naturalmente entiendo yo que hay distintas maneras de encarar el asunto y también de observar diferentes consecuencias que esto tiene. Lo primero que se me ocurriría para compartir con vos y charlarlo tiene que ver con algo así como, bueno, obviamente está la cuestión de la corrección política, lo podemos llamar de distintos modos, pero está esta especie de dictadura del buenismo, ¿no? De gente buena. Estamos construyendo un mundo nada más que para gente buena. Y eso puede ser un problema porque quizás no hay mucha gente buena, pero quizás hay otra que no tanto. Y por otra parte está la cuestión acerca de quién va a determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A mí me da la sensación de que vivimos una cultura en la cual cada vez la vara
se va haciendo más cruel, ¿no? Y cada vez son menos los que pueden entrar dentro del canon de los buenos. Cada vez las exigencias son más, y lo que va a terminar pasando es que va a haber un día en el cual todos vamos a tener alguna mancha por la cual alguien pueda justificar que tenemos que estar afuera. Y digo afuera en un sentido literal, porque a mí me parece que una de las grandes cuestiones que esto de la cancelación trae es que hay una suerte de muerte civil, y se apunta a una muerte civil. En este caso, naturalmente veremos qué sucede con los años con esta chica, pero evidentemente parece difícil que pueda recibir o que pueda ser contratada, o cuánto tiempo va a pasar para que esta chica pueda volver esta actriz, para que pueda volver a trabajar, ¿no? Y cuáles son las consecuencias entonces sociales de un castigo semejante. Ese me parece que es un punto que en general no se toma en cuenta, ¿no? Se discute acerca de corrección política sí o no, si es censura sí o no, la relación entre el artista y la obra, que son temas que por supuesto también me gustaría charlar, pero hay un tema ahí acerca de esto, de las consecuencias sociales y personales que esto puede traer aparejado para la persona que en este caso le toca a partir de, y esto recordémoslo, que es simplemente un tuit específico donde se hace una comparación, de mi punto de vista, quizás poco feliz, aunque finalmente toda comparación supone justamente comparar cosas que son distintas, ¿no? Pero entiendo yo que fue una comparación poco feliz. Ahora, sin embargo, la consecuencia que eso tiene, evidentemente parece desproporcionada. Y ese también me parece que entonces es el punto en el cual después, más adelante, sobre el cual quiero volver. Te planteo una cosa porque dentro de las cuestiones que fueron la gota que colmó el vaso de los ofendidos de la declaración de esta chica fue hacer una comparación entre, digamos, las fuerzas originarias que en el nazismo anidaron en la sociedad alemana originalmente para hacer que no fueran los propios nazis los que persiguieran a los no acólitos, ¿no? Sino que se propagó una actitud en parte de la sociedad alemana, la sociedad ordinaria alemana, de persecución a los no acólitos. Es decir, que no eran los nazis los que iban deteniendo a la gente por la calle, sino que era la propia gente corriente, no toda, una parte, la que pues actuaba de forma inquisitorial con los desafectos al régimen o con los judíos o con lo que fuera, ¿no? Es decir, que pues, una ama de casa podía señalar a alguien directamente de forma espontánea y no hacía falta que hubiera un señor de la Gestapo detrás, sino que directamente era la propia sociedad la que había interiorizado unas actitudes de intolerancia supina, ¿no? Entonces, esa comparación que hacía ella la aplicaba en el sentido de que, más allá del problema de Donald Trump, es decir, de la cuestión de Donald Trump, era como si la sociedad americana decía ella que estaba como obsesionada con señalar no ya al que votara a Donald Trump, sino a cualquiera que no comulgara con una serie de dogmas. Entonces, utilizaron esa declaración para decir que había banalizado el Holocausto. Es decir, que era inaceptable porque la banalización ha sido es decir, una banalización, es decir, como un delito de negación del Holocausto, prácticamente, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí, esto... No, adelante, Dante. no, sí, 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 a ver, sí, efectivamente tuvo que ver con esa declaración. No sé, que me estaba acordando, le vamos a confesar a nuestros oyentes que habíamos charlado fuera del aire, justo acerca de una novela de Philip Roth, que ha derivado en una serie, que es la Conjura contra América, se suele traducir, y
y que, bueno, que, digo, que en parte podría incluirse en, en este tipo de argumentación. Lo que Philip Roth muestra ahí es que un presidente, digamos, hace una ucronía, para los que no lo leyeron el libro, hace una ucronía por la cual de repente un presidente pro-nazi o amigo de Hitler o filo-nazi acaba gobernando en Estados Unidos. Y plantea esto, que en realidad ni siquiera hace falta una persecución directa, sino las condiciones de posibilidad culturales para que finalmente eso se dé en la práctica. Y lo que termina pasando en la novela es eso. Termina dándose de hecho una persecución contra los judíos por todo un horizonte cultural que daba lugar a eso. Pero incluso vamos a llevarlo al extremo, así que supongamos que estas declaraciones, o supongamos que efectivamente Gina Carano hubiera hecho declaraciones de banalización del holocausto, supongámoslo. Bueno, la pregunta podrían ser varias, pero una es decir, bueno, a ver, cuando uno comete un delito y va a la justicia, y la justicia determina entonces que uno ha cometido el delito, una de las características del sistema legal es la proporcionalidad del castigo. Por lo que fuera, un mes, 15 días, 6 meses o 70 años, lo que fuera, pero la pena que le corresponde a uno por haber cometido ese delito es una pena que empieza y termina. Yo creo que acá uno de los temas centrales y más nocivos de esta cultura de la cancelación es que reemplaza al ámbito, al sistema jurídico y formula penas que no terminan nunca y que son enormemente difusas, además. Entonces, no hay manera, la persona que recibe la pena, que recibe el castigo, no tiene manera de purgar nunca esa pena. Y eso tiene enormes consecuencias sociales, eso genera enormes conflictos y situaciones de muchísima violencia. Pongámonos en el cuerpo, en este caso de esta chica o de cualquier otro que haya recibido un castigo de ese modo. ¿Qué tipo de salida le queda a alguien que es apartado directamente de su rol, de su trabajo? Nosotros hablamos de Gina Carano porque es conocida, pero le ha pasado a gente común, que ha tenido, digamos, y que ha padecido las consecuencias, y que es gente común y que ha perdido su trabajo y que tiene dificultades con su familia, mujeres, varones, digo, lo que fuera, a todos les ha tocado de alguna manera, ¿no? Y sobre esos puntos en general no se hace hincapié. Sí, hablabas de, Dante, de la proporcionalidad también, es decir, no todo, ahora mismo en España, con un rapero que se dedica bueno, pues a cantar letras que en realidad son amenazas con música o malos deseos, amparados un poco en la creación artística, eh, pues hay un debate por la cuestión de la falta de proporcionalidad y de que en realidad pues, el delito penal, el delito, es decir, lo que es el Código Penal está para determinadas cosas, no para es decir, igual basta con una multa, igual, ¿no? Es decir, bueno, pues, se le multa, pero parece que la sociedad a veces no está satisfecha solamente con la multa, quiere que el derecho penal esté presente como una forma de gobierno, ¿no? Una forma de gobernarnos, ¿no? Es decir, entonces, pero aún así, claro, lo más grave es cuando ni siquiera existe el derecho formal, o sea, es decir, el poder recurrir a una ley formal que se supone igual para todos, sino que efectivamente es como un regreso a los tribunales de honor o algo así, ¿no? Pero cuyas penas no desaparecen nunca, ¿no? Son eternas. Entonces, a mí me parece todavía más preocupante, y lo he intentado expresar en algún artículo, es el hecho de que esto sea así. Hay una serie de ideas equivocadas que se han establecido como ciertas en general, ¿no? En la comprensión general de la sociedad, y es, por ejemplo, que el nazismo triunfó porque la inmensa mayoría de los alemanes eran nazis. No es cierto. Es decir, el nazismo era una inmensa minoría, pero no era mayoría, no llegó a ser mayoría. De hecho,
la forma de obtener el poder y el gobierno fue a través de una serie de maniobras y una serie de traslaciones, de violaciones de la propia Constitución alemana, o sea, de violación del espíritu de la ley, de la Constitución norteamericana, iba a decir, alemana, para que al final pues, hubiera un señor que se erigiera en caudillo. Pero ni en el mejor resultado electoral de los nazis obtuvieron la mayoría legislativa. Es decir, y eso que cuando se convocaron esas elecciones del año 33, utilizaron todos los medios para evitar que los adversarios, los que no iban a votar a los nazis, no pudieran votar, y para también a intimidar a otros para que votaran a favor. Es decir, y en aquellos lugares donde no eran grandes núcleos urbanos, ese tipo de persecuciones y de intimidaciones tuvieron bastante éxito, y sin embargo, aún así no obtuvieron la mayoría legislativa. Lo que sí definió el éxito del nazismo, sobre todo, aparte de que era una inmensa minoría, que tampoco hay que obviarlo, por supuesto, era la actitud del resto de la sociedad. Es decir, el consentimiento. El consentimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo quizá en los Estados Unidos y también en otros países, en Europa, en alguna medida empieza a ocurrir, que hay un consentimiento? Es decir, consentimiento es simplemente cuando ocurre lo de Gina Carano, que nadie sale a defenderla, no a defenderla porque sus opiniones le parezcan acertadas, sino a defender su derecho a decirla sin que le suponga una pena de muerte civil. Entonces, esa cuestión es clave, porque no se trata de, cuando hablamos de combatir, de hacer la guerra cultural, no es tanto defender las ideas contrarias a las que supuestamente nos quieren imponer, como la mejor forma, yo creo, de salir bien librados es evitar que se imponga la ley del silencio. Sí, y sabes que a propósito de eso pensaba cuando hablabas toda la histeria alrededor del fenómeno Trump en Twitter y la gran fantasía de que en realidad el problema se acababa quitándole la cuenta a Trump, ¿no? Como que entonces la sociedad norteamericana está dividida porque Trump tiene Twitter. Resulta que si entonces acabamos con el Twitter de Trump, finalmente parece que la mitad de los norteamericanos van a poder entrar en la senda de la racionalidad y el debate público. Es como un nivel de infantilismo. En este caso parecería lo mismo, es decir, bueno, Gina Carano realiza, o podemos discutirlo o no, a ver, una mejor o peor declaración, lo que hacemos es silenciarla, callarla, alguien que pasa a estar afuera de la sociedad, afuera del mundo en realidad, diría yo incluso. Bueno, y parecería que entonces que el juego es ir logrando que todas las personas que no piensan como el canon impone vayan estando por fuera del mundo. Ahora, en algún momento ese fuera del mundo va a ser más grande que el propio mundo, ¿no? Entonces, claro, va a haber una fuera del mundo grande por sobre el mundo de los incluidos. Y eso es un drama. Además, yo creo que hay un fenómeno que resulta paradójico y que es propio de las redes. Entiendo que a su vez también la lógica de la cancelación no puede pensarse por fuera de las redes. ¿Qué es este fenómeno? Digo, por un lado, hay una necesidad de castigo. Sí. Sí, perdona, un inciso, solamente me ha hecho gracia porque va a ser más grande que el propio mundo todos los que están excluidos, ¿no? Yo me acuerdo que tengo una cita de Kundera que la utilicé en el prefacio del libro de La ideología invisible, que dice esto. Dice, toda utopía comienza siendo un enorme paraíso que tiene como anexo un pequeño campo de concentración para rebeldes a tanta felicidad. Dice, con el tiempo, el paraíso mengua en bienaventurados y la prisión se abarrota de descontentos hasta que las magnitudes se invierten. No, simplemente me ha hecho gracia lo que has dicho porque parece que Kundera ya lo estaba adelantando, creo que fue en el año 91 o 90, no, quizá un poquito más tarde, no me acuerdo la fecha. Ah, pero bueno, genial, mira, no me acordaba de esa cita. Bueno, también lo habíamos charlado, y sigo con las confesiones, habíamos charlado de Kundera a propósito de la primera novela de él, que es La broma, donde en realidad está esto que vos me mencionás. Es más, yo pensé que estabas haciendo referencia a esa novela, porque ahí también no, es una declaración, es de una entrevista esto, sí. O sea. Ah, claro, pero mira, pero esa idea ella la tiene en el 67, por lo menos que es cuando escribe la novela, y muestra el caso de alguien que es perseguido por el Partido Comunista Checo. Y cada vez son más, digamos, los que son perseguidos
y los que están afuera, hasta que un día... Pero, digo, no, te cerraba con esto, digo, que la paradoja se da en que hay una necesidad de castigo inmediato. La lógica de las redes, la lógica del enjambre, supone la necesidad de castigar en cada día a alguien distinto, pero a su vez ese castigo por el propio sistema y por el propio funcionamiento de Internet es eterno. O sea, cualquiera que busque a partir de ahora el nombre de Gina Carano, mañana, dentro de un año, dentro de 10 probablemente y dentro de 30, va a asociar a Gina Carano con este episodio, que seguramente es un episodio menor en la vida de Gina Carano, ¿no? Pero la va a condicionar toda la vida independientemente de lo que ella decida hacer a partir de ahora. Entonces, ese es el fenómeno que es muy peligroso, porque el castigo es irracional, es inmediato, es feroz, es fulminante, pero las consecuencias de eso perduran en el tiempo de manera, otra vez, digamos, difusa, justamente, pero con un carácter permanente que renueva el castigo todo el tiempo. Termino también con una última cita, no me voy a acordar exactamente el episodio ni la temporada, pero hay un episodio de la serie Black Mirror, que en Disidente siempre tiene su espacio, que es eso, digamos, que muestra la situación de alguien cuyo castigo es la repetición eterna del castigo, que alguien, digamos, que un observador justamente genera a partir de estar frente al castigado, que es una especie de castigo en loop, que no cesa nunca por aquel error original que esa persona hubiera cometido. Eso es lo que está pasando hoy con las redes también. Mm. No, eso del castigo eterno es tremendo, ¿no? Porque lógicamente ya no puedes volver a ser tú. Es decir, yo lo comentaba a propósito eh, creo que era La letra escarlata, ¿no? En que el protagonista le ofrecen la opción de retractarse, no de retractarse, sino de asumir que ha cometido un delito que en realidad no es ningún delito. Entonces, pero que claro, socialmente casi tiene dos opciones, o que le ejecuten, le cuelguen, o que le condene, asuma como que ha cometido un delito de una gravedad social tal que lógicamente le supone la muerte social. Entonces, claro, él dice pero ¿por qué no te retractas? ¿Por qué no asumes este trueque? ¿No? Y dice, porque es mi nombre. Es decir, es mi nombre lo que está en juego. Si no tengo, si pierdo mi nombre, es decir, si mi nombre queda marcado para siempre, yo dejo de existir. Es decir, no Claro. puedo, es decir, no me estás ofreciendo una salida, no me estás diciendo, te perdono la vida, no me la estás perdonando, me estás matando en vida. Entonces, si esa es la alternativa, yo solo tengo mi nombre. Si me quitas y me manchas mi nombre, yo ya estoy muerto, ¿no? Y has acabado conmigo y estoy, claro, fíjate tú, o sea, el tiempo que ha pasado desde esa novela, ¿no? Entonces, esa dinámica es brutal y se reproduce en todos los dogmas, en realidad, es decir, se aplica en todos los dogmas. Se repite también y, de hecho, esa misma comparación que te pongo, ¿no? de que lo que tengo es mi nombre, no tengo otro nombre, solo tengo un nombre, no puedo ser otra persona, es decir, soy quien soy y si me marcas ya me has matado civilmente. Es decir, eso se reproduce, por ejemplo, también en los casos, pues estos de las agresiones sexuales, es decir, bueno, pues de estos temas ahora, de perseguir también de manera extrajudicial, pues presuntos delitos, ¿no? O de agresiones sexuales, esto en Hollywood, que ahora tan de moda está también, y que muchos de los casos que discurren en Hollywood como condenas sociales a supuestas malas conductas, luego, una vez que pasan por los tribunales, resulta que los tribunales no hayan ningún delito cometido. Los testigos al final se retractan o no comparecen, y eso no comparecen porque lógicamente se entiende que están mintiendo, porque tal como es la opinión pública ahora mismo de favorable, si comparecen no tienen ningún problema, salen incluso como héroes. Por lo tanto, si no comparecen es por el miedo a que ahí la justicia no bromea, es que el falso testimonio se castiga con cárcel. Entonces, claro, cuando llega la hora de la verdad en un tribunal, todas estas tonterías o estas malas jugadas
pues se las piensan dos veces. En cambio, en el entorno anónimo de las redes, porque es un entorno anónimo, ahí no. Ahí no hay ningún tipo de consecuencia para el que acusa indebidamente. Es decir, hay una impunidad. Es decir, eso sí que es nazismo. O sea, es decir, no es nazismo en el sentido de que no es la ideología nazi, no es antisemitismo, no es la solución final, no es el holocausto, pero la dinámica es la de actuar amparado por una serie de un poder, un cierto poder que crees que te ampara y además que ese poder te otorga el derecho al anonimato, es decir, a agredir a alguien. Tú puedes golpear a un judío y tu nombre no va a salir en ningún lado, va a salir el nombre del judío, porque lo has detectado, ¿no? Era un judío que estaba disimulando que no era judío y entonces yo fui y le di 2 patadas y encima lo llevé a rastras hasta la Gestapo, ¿no? Es decir, pero no aparece el nombre de la persona puede hacerlo impunemente, puede señalar, puede acusar, puede verter falso testimonio, puede hacer todo tipo de daños morales, de daños incluso, pues, bueno, sí, sobre todo morales, pero también en un momento dado puede ser hasta físico, ¿no? Entonces, esta impunidad sí que me da miedo en el sentido de que como se maneja en un terreno fuera de lo que es la ley formal, las leyes formales, los tribunales formales, la única forma de combatirlo es que la propia sociedad lo denuncie. Es decir, no Claro, calle. sí, sí. Pero también haces bien en traer la letra escarlata, porque efectivamente funciona igual, es decir, alguien te pega la letra, te señala, sos el marcado, como decís vos, pues, los tiempos cambian, por suerte aquí no hay un sistema represivo que va a tu casa y te mete en un campo de concentración, pero sin duda hay consecuencias también muy duras para quien recibe justamente esa letra escarlata. Además, es que pensaba, porque se dieron en Argentina hace unos meses, pasó, pero naturalmente se va a dar cada vez más en todo el mundo por cuestiones de desarrollo temporal de las redes, es, por un lado, la cuestión esta de que no pensemos ya en casos donde efectivamente la acusación es falsa, es injusta, pensemos incluso en casos donde el señalado ha cometido algo que uno pudiera sancionar moralmente. Eh, es una sociedad en la cual no hay lugar para arrepentirse. Es muy cruel en ese sentido también. Vos me comentabas el caso de la letra escarlata, en algún sentido ahí al condenado, al marcado se le daba la posibilidad, aún contra su propio nombre y aún contra la verdad, de te dejamos la posibilidad de que te arrepientas. Acá no importa. En realidad muchos de hecho se arrepienten, aun cuando no tienen de qué arrepentirse, porque no han hecho nada malo, se arrepienten públicamente para tratar de lograr algún perdón que tampoco se les otorga. Tampoco se les otorga. Si Gina Carano hubiera salido a decir, disculpen si ofendí a alguien, quizás no fui lo suficientemente bien interpretada, etcétera, la hubieran castigado igual, ¿no? Y Yo, digo, yo te diría más, si he seguido el caso, es decir, ella hace una broma, una de las cosas que ya la marcan es cuando hace una broma con los pronombres estos de género fluido, ¿no? Esos pronombres que quieren representar a aquellos que pues no se sitúan ni en el lado de los heteros ni en el lado de ningún lado, es decir, entonces ella hace una broma, ¿no? Hace bip, bop, bop, no sé qué, hace como los pronombres, pero como diciendo, ¿esto qué es? ¿No? Diciendo, en fin, no se puede hablar así, es decir, esto es un lío, ¿no? Entonces se detecta la tormenta que inmediatamente se empieza a generar en las redes y inmediatamente pues, pide perdón, ¿no? Es decir, no he entendido que igual esto puede ofender a personas, que tal, no sé qué. Yo creo que cuando ella pide perdón es peor todavía. claro. Cuando ella pide perdón, cuando ella pide árnica, no pide piedad, compasión, me he equivocado, no me linchéis, estoy dispuesto a rectificar o tal, yo creo que es el primer error que comete, el verdadero error que comete ella es el momento en que demuestra que realmente se toma en serio esta dinámica, ¿no? Es decir, que la intimida la dinámica y por lo tanto se va a lo que era una simple broma y que otros convierten en una ofensa imperdonable, una broma más o menos afortunada, pues yo que sé, que yo creo que hemos perdido hasta el sentido del humor. Creo que lo escribías tú en un artículo, ¿no? Esto de Sí.
Sí, de sobre no la broma, sí, sí. que no se puede Sí, bromear, ¿no? Que claro, este tema es muy importante porque cuando una broma ya no es una broma, cualquier broma puede ser una ofensa que te pueda costar civilmente tu existencia, tu buen nombre, y se convierte en un delito social. Y encima, si pides perdón, es como estar en el mar y de repente, no sé, empezar a sangrar y que venga, en lugar de un tiburón, vengan 100.000 tiburones a devorarte, ¿no? Es decir, a arrancarte claro. los miembros y hacerte picadillo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la falta de humor, a mí me parece hasta patológico. Sí, sí. No sé, yo te lo digo Sí, por la pieza que escribías, que está muy bien. Es que ahora mismo no me acuerdo del título, no la tengo delante. ¿Tú me lo puedes sí, creo recordar? que es un mundo sin bromas. Un mundo sin bromas. Esto Sí, es. sí, Ese enfoque también yo creo que es, bajo mi punto de vista, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero desde luego para mí tiene un tufo a enfermedad. Es sí. una sociedad enferma. Sí, porque además, por lo menos lo que yo escribí ahí era que en realidad saber sobre aquello sobre lo cual no se puede bromear es una buena manera de entender dónde está el poder, ¿no? O uno lo diría al revés. Si vos querés saber dónde está el poder, fíjate sobre aquello sobre lo cual no podés bromear. Y creo que ese es un punto, y ahí otra vez, mira, justo ahí cerramos, digamos, la literatura, era tomar a Philip Roth, tomar a Kundera, en el caso de Philip Roth, tomar La Mancha Humana, otra de sus novelas, donde él también ya ve lo que está viniendo en materia de corrección política, es una novela del año 2000, bueno, y la de Kundera que habíamos mencionado antes, que se llama además justamente la broma, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí hay un punto, hay un punto importante, al cual, y te digo, quería cerrarte con lo anterior, digo, se está generando, por ejemplo, casos donde ver, las redes sociales ya tienen un desarrollo más o menos masivo desde hace, quizás en Latinoamérica un poquito menos, pero en Estados Unidos y en Europa, entiendo yo, unos 15 años. O sea que vos acá ya tenés chicos, jóvenes, digo, que cuando eran adolescentes, hace 15 años, tenían disponible sus redes sociales para verter sus opiniones que seguramente, o muchas de las cuales hoy se van a arrepentir. Entiendo yo que lo que vos pensabas cuando tenías 15 años no es lo mismo que que pensabas cuando tenías 30. Y a todos nos pasa eso. Ahora, sin embargo, eso está eternizado en la web y a su vez está eternizado en un contexto en el cual te cambian los valores en el presente con los cuales van a evaluar tu pasado, ¿no? Con lo cual efectivamente es un cambio en las reglas del juego que es muy injusto, ¿no? Porque evidentemente lo que alguien escribe hace 15 años en otro contexto, en otra cultura, más allá que uno lo pueda criticar, Bueno, es que debería poder contextualizarlo. lo que estás comentando ahora mismo le ha costado el empleo a dos periodistas del New York Times. Declaraciones suyas de hace 10 años, Claro, que las han buscado, por lo que sea, porque ¿sabes lo que hay de fondo también? Es una divergencia ideológica. Es decir, eso es el mecanismo que activa todo lo demás. Es decir, no es el hecho de que tú bromees con los géneros fluidos, hagas una broma de 4 palabras. ¿Mm? Fíjate tú la trascendencia, ¿no? Es decir, la capacidad de ofensa que pueda haber, sin mediar insultos, sin mediar nada, simplemente es una broma que a unos les caerá mejor y a otros les sentará mal. Bien, pero el hecho de que te rebusquen por una cuestión de prejuicio ideológico, de partida, es decir, este tío igual vota republicano, por lo tanto ya está en el punto de mira, o este tipo vota lo que sea en cada país, en cada lugar, el que corresponda, lo que esté incorrecto votar, ¿no? Entonces, eso es lo que prejuzga ya la actitud de rebuscar en el pasado. Es decir, seguramente estos periodistas del New York Times, que ahora serían, por supuesto, para seguir allí tendrán que tener algún tipo de orientación o parecerlo progresista, porque es lo que hay. Hay una reciente encuesta, además, en el New York Times, que publicaba de New York Post, que se ha desvelado que más de la mitad de la plantilla de New York Times tiene miedo a expresar sus claro. opiniones. Entonces, cuando ya hay un prejuicio, es decir, lo que tú decías, no hay más que ver cuáles son las bromas que molestan o sobre aquello que bromeas que molesta para saber dónde está el poder.
Pues yo creo que esta es la clave. Yo creo que esta es la clave, es decir, tú estás bromeando sobre un dogma donde está ubicado el poder, donde se está, digamos, se están estableciendo las coordenadas donde se sitúa el poder. Entonces, si bromeas con el género fluido, que es una herramienta y una palanca de poder y que utiliza el propio poder, no puedes bromear. No puedes bromear. Tú puedes hacer una broma sobre, no hay ningún problema, y se hace mucho, incluso en el cine y en todos los lados, pues ridiculizar al varón. De lo inútil que es, que no sabe, además, que no sabe planchar, que no sabe freír un huevo, que no sabe hacer absolutamente nada, que es un inútil. Y que incluso, bueno, pues es encima un inútil autoritario. Es decir, sobre todo, fíjate, ahí volviendo a lo que has dicho, es curioso porque estás utilizando un cliché del varón de hace 30 años, igual, o de 40. Es el varón actual, la inmensa mayoría, pues no sabe cocinar, la inmensa mayoría se apaña en las tareas de la casa, y otra cosa es cómo ser parte o no, pero que, vamos, yo te lo digo, todos mis amigos sabemos gestionar una familia, una casa, y desde poner una lavadora hasta poner un lavavajillas y al mismo tiempo incluso cambiar la batería del coche o cambiar una rueda. Es decir, seguimos haciendo las labores tradicionales del varón, pero además hemos incorporado otras que se suponía que eran correspondían a la mujer y que ahora deben ser compartidas. Pero te quiero decir que esa dinámica, ¿no te parece a ti que es verdaderamente llamativa la dinámica de, bueno, no sé, a mí es una mecánica muy perversa, es muy llamativa como para quedarte callado, ¿no? Sin decir, oiga, esto no puede ser así, ¿no? Sí, sí, además también nos están quitando la posibilidad incluso de reírnos de, de los valores que cada uno de nosotros tiene, porque yo pensaba, digo, alguien podría bromear sobre el género fluido y estar de acuerdo con la idea de género fluido, ¿no? Y sin embargo, permitirse bromear también sobre eso, ¿no? Se supone que si uno bromea quiere decir que entonces está en contra, y la verdad es que uno muchas veces se ríe de uno mismo y de las cosas que uno mismo piensa, y ¿por qué quitarnos esa posibilidad? ¿No? También lo vinculaba con esto, que es otra de las cosas que está ocurriendo, que es algo así como, creo que también alguna vez lo escribí en Disidentia, como una especie de representación especular, ¿no? Una representación en espejo. O sea, solamente pueden hablar de determinados temas quienes supuestamente lo padecen, ¿no? Entonces, solamente puede hablar de los negros un negro, ¿no? Y solamente puede hablar de las mujeres una mujer, porque aparentemente el padecimiento que supone formar parte de esa identidad le da a uno una legitimidad que no puede tener A mí otro. me lo decía una amiga que está en contra del feminismo de tercera ola, defiende el feminismo liberal y sabe que yo defiendo lo mismo, a pesar de que hay por ahí algún iluminado que dice que soy misógino por ahí en petit comité, alguien que debe conocerme muy bien y haber estado en mi vida de los últimos 30 años para tener ese conocimiento tan bueno, ¿no? Pero, o sea, que es una mentira, ¿no? Pero bueno. Y me decía, dice, claro, es que tú has escrito cosas muy buenas sobre, argumentando dónde está la medida de lo correcto y dónde es el exceso y tal. Dice, pero claro, es que eres un hombre. Eso lo tengo que Claro, escribir yo, que soy mujer. claro. Claro, y te quedas así diciendo, o sea, si yo digo cosas que son evidentes o que se pueden contrastar, pero no las puedo decir, o sea, no tienen valor porque soy un hombre. Es que es muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, es un giro asombroso que se ha dado en los últimos años, ese, digamos, y que finalmente, o sea, primero identificar, primero hacer una gran fragmentación de identidades, y después que cada uno solo pueda hablar específicamente de ese fragmento de identidad que aparentemente posee, porque obviamente eso se pisa la cola, digamos, en algún momento si solamente un negro puede hablar de lo negro, pero a su vez solamente un negro pobre puede hablar de las cosas de negros pobres, pero a su vez un negro pobre más afroamericano que otra cosa puede hablar. Claro, llega un momento donde en realidad solo puedes hablar de vos mismo. Bueno, pero esto es Digamos, como la ¿entendés? interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad de esto que Claro, quiere decir que de víctimas y opresores, ¿no? Claro, una mujer negra es una víctima con respecto a una mujer blanca, ¿verdad? Pero, y sí,
y si es una negra heterosexual frente a una negra transexual, entonces, ¿quién es la víctima? Entonces ya sería, la opresora sería la mujer negra con respecto a la negra transexual, ¿no? Y a su vez, si la negra transexual tiene que medirse con la negra transexual pobre, y porque la otra es una negra transexual, pues económicamente con la vida resuelta, pues entonces, es decir, esto es un barullo, ¿no? ¿Qué tipo de orden social se puede establecer? Digo, un orden asumible, es decir, no hablo del orden de una autoridad, es decir, sino un típico orden natural de las cosas cuando la interseccionalidad o lo que decías tú, los enfoques de ser negro para hablar de lo negro claro, hombre, el negro, para hablar de lo negro hay que ser negro, pero el problema es que para hablar de lo blanco mejor no, ni siendo blanco, es decir, mejor no No, hable. Es claro, decir, claro. entonces, Sí. ¿tú crees que tiene... Bueno, yo en cierta forma, salvo que al final ocurra algo catastrófico de verdad y no... Yo creo que al final todo esto tiene que caer por su propio peso. No puede vivir una sociedad indefinidamente en un orden tan absolutamente delirante como el que se está imponiendo. Sí, sí, yo no sé, tengo días optimistas y días pesimistas. Hoy para agarrarse en un intermedio. Pero sí, sí, a ver, yo creo que es difícil, a ver, y no hace falta ser un liberal para darse cuenta que hay un nivel de protocolización de las relaciones y protocolización también del debate público que no puede llevar a nada bueno, digamos. Va a haber un momento en el cual no vamos a poder hablar. ¿No? Y creo que eso no puede terminar bien. La lógica de la fragmentación al infinito, porque no puede terminar nunca esta lógica, sino otra vez en el infinito, ¿sí? Y finalmente en el individualismo más, con la reducción al individualismo más claro, digo, no, a la larga lleva a la incomunicación, lleva a lenguajes privados, ¿no? A conciencias privadas que no pueden vincularse con el otro, porque finalmente entonces cada experiencia es única y en tanto cada experiencia es única es incomunicable. No entiendo por qué buen camino podría llevar eso. Nada bueno puede salir de ahí. No, claro, yo creo que ya vamos terminando, llevamos 42 minutos, casi 43, vamos a dejarle 3 minutos más si quieres para hacer una conclusión final, porque es un tema del que seguramente vamos a poder hablar más veces, desgraciadamente porque se producirán más cosas. Es que no para, es todos los días. Si te pones a indagar, a buscar, te vas a encontrar con una noticia. El otro día nos pasaba nuestro compañero en disidencia, José Luis González Quirós, de la plataforma Fire, ¿no? Esta de los, que hay un acuerdo entre intelectuales, profesores y periodistas, tal, que pueden ser más o menos progresistas, pero también más o menos conservadores. Pero gente que sobre todo defiende la libertad de expresión, el derecho al debate y demás. Han hecho una plataforma en la que hay una base de datos donde se dedican a recopilar todos los problemas que hay para que alguien haya podido dar una conferencia sobre algún tema en alguna universidad, alguna fundación, en cualquier lugar, cada año. Es decir, y van consignando, y además el resultado final de si pudo al final dar, si fue desinvitado o al final mal que bien pudo dar su conferencia, participar en la charla correspondiente, ¿no? A mí me parece que tener que llegar al extremo de hacer una plataforma para intentar combatir esto y para que nadie te discuta de que no es grave, tener que generar hasta una base de datos donde conste hasta qué punto está penetrando y se está sustanciando esto en sucesos reales, cotidianos y muy, muy, muy a menudo. Entonces, a mí me parece verdaderamente alucinante. Sí, si querés, para terminar con un mensaje optimista, yo creo que igual cada vez son más las voces y los artículos que incluso empiezan a aparecer en medios del mainstream, que efectivamente son los impulsores de las políticas de cancelación, también, pero empiezan a aparecer esas voces que están advirtiendo esto. No sé cómo va a terminar, digo, pero
ya no son voces marginales, sino que son varios los que, no solo los que lo han padecido, sino los que, aún sin haberlo padecido, empiezan a advertir, a veces incluso por propia necesidad de supervivencia. Es decir, un día les va a tocar la puerta a todos. Nadie se va a salvar de esto. Ese va a ser el tema. Porque, y con esto, mira, si querés cierro, me había notado ahí una cosita más. Hay una lógica que es muy peligrosa de pendiente resbaladiza, a su vez, donde todo vale lo mismo. O sea, vale lo mismo un comentario, si querés, desafortunado de Gina Carano que un asesino serial. A los dos les corresponde la cancelación. ¿Sí? Y me parece que ese también es un tema vinculado a la proporcionalidad con el cual charlábamos antes. Es decir, a ver, entiendo que en España pasa lo mismo que en Argentina. A ver, está lleno de imbéciles varones que le dicen alguna grosería a alguna chica cuando pasa por la calle. Son imbéciles, es gente que no entiende que quizás a una chica no le gusta que le digan eso. Ahora, eso no significa que sean lo mismo que asesinos. Son simplemente imbéciles, que probablemente si uno les explica, mira, esto no lo hagas más porque le molesta a la persona que se lo hace, quizás en algún momento lo dejarán de hacer, pero transformar, cancelarlos socialmente, si tratarlos como si fueran asesinos, no me parece que sea el mejor camino para una sociedad donde todo lo que queremos es que la violencia en general disminuya. Ujú. Pues yo creo que con eso podemos dar por terminado este programa, pero vamos, que el programa este da de sí porque anda que no hay material al que hincarle el diente, sobre todo por la importancia que va teniendo. Es que esto tiene importancia. Decía, ¿no? Te comentaba antes un artículo de un millennial norteamericano que ha escrito pues intentando desdramatizar los efectos de la corrección política, porque argumentaba, y te lo comentaba fuera de micrófono, que al fin y al cabo, pues los grandes, los que han denunciado esta deriva de la corrección política, como es, en este caso, citaba, por ejemplo, un nombre muy conocido, que es Camille Paglia, decía, pues no tiene problema, sigue escribiendo y sigue expresando su opinión. O sea, no debe ser tan grave. No, diga, mire, Camille Paglia ha tenido muchos problemas para dar conferencias desde que esto empezó en muchos sitios, ¿no? Es decir, le salva quizás su trayectoria anterior, es decir, su carácter y que tiene cierto predicamento y, bueno, pues es más, tiene mayor capacidad de resistencia, es decir, tiene un blindaje, digamos, es como un tanque con un blindaje un poquito más denso que el particular. Pero si tú eres una persona que no tienes, y aún así, Camille Paglia, desde luego, no es lo mismo la libertad de que gozaba hace 15 años de la libertad de la que goza ahora. Es decir, no es exactamente. No puede hablar como antes, que podría hablar en muchos sitios y ahora puede hablar en muchos menos, ¿no? Entonces, pero esa banalización de este problema a mí me parece precisamente lo que comentaba del fenómeno del nazismo. Es decir, esa banalidad del mal, ¿no? Es decir, el mirar para otro lado, el consentir, el callarte y el permitir que ocurra. Es decir, cuando no se dirime esto en el ámbito exactamente de las leyes, o incluso cuando se dirime en el ámbito de leyes injustas, que el caso del nazismo generó leyes injustas, uno tiene el deber y la obligación, yo creo que, de no callar. Si, hombre, todavía se puede entender que en el nazismo igual hablar te costaba la vida y podías entender cierta cobardía, ¿vale? Pero hoy en día todavía no te cuesta la vida, te puede costar la vida civil, pero no te lleva a la muerte. Entonces yo creo que yo animo no a luchar, sino a no callar, ¿eh? No callar y a defender a aquellas personas que son linchadas. Nada más, Dante. No sé si quieres decir algo más, pero yo aquí te... No, suscribo y bueno, gracias por la invitación, fue un placer como siempre, David. Pues muchas gracias a ti, Dante, y muchísimas gracias a nuestros mecenas, aquellos que nos siguen en disidentia.com y nos apoyan. Y como les digo siempre, que tengan una semana lo más llevadera posible. Muchísimas gracias por estar ahí.